Bueno, estábamos viendo lo de esto de qué es lo que somos, qué es lo que nos domina, ¿no? Y entonces veíamos que éramos como el iceberg, que esto es típico y este ejemplo nos sirve para un montón de cosas, ¿no? Que es, esto es lo que vemos, pero en realidad todo lo que hay detrás. Entonces, con esto es con lo que lidiamos, porque esto es lo que se manifiesta en nuestra realidad. Quiere decir que es lo que colapsamos, la realidad a la que nosotros le estamos poniendo el foco, con lo cual es la más tangible. Pero a la vez hay muchas otras realidades. O sea, este iceberg tiene hologramas en muchas dimensiones, que es un dato a tener en cuenta, ¿eh? Porque a veces se cruzan de una dimensión a otra. Y luego oscilo en qué esto. Entonces, en la base más grande, más grande, más grande, está el inconsciente arquetípico. Después el ancestral, ahora os explico alguna cosa de ellos. El global o colectivo, el sistémico y el propio. No está. El propio, hay parte visible y parte invisible. ¿Qué quiere decir esto? El inconsciente arquetípico es donde todas las ideas a lo largo de la historia de toda la humanidad han creado con un arquetipo, es decir, una imagen que simboliza, activa y actualiza una información de cómo son las cosas. Eso es lo que está en la base. Los arquetipos pasan a través de todas las civilizaciones, ¿sí? A través de toda la historia. Y eso está en nuestra memoria celular, vamos, desde el primer átomo de carbono que fuimos. La historia de las estrellas está aquí. La historia de los dioses. Quedaos con esta idea. La historia de los dioses, que han ido cambiando de nombre, pero el arquetipo es el mismo. Pues eso es la base de nuestra psique. El inconsciente ancestral es desde los anales de la humanidad. Es lo que el inconsciente colectivo de la humanidad a lo largo de toda la historia, desde los primeros hombres hasta ahora, porque el ancestral se va sumando. ¿Sí? El global o colectivo es como el ancestral, pero lo actual. Es decir, en ese bocadillo, digamos, de esto, como decíamos antes de los cómics, ¿no? Como si todo sería así, ¿no? Es como esos bocadillos que se abren, donde hay una información que nosotros expresamos. Pues nuestro inconsciente está recibiendo todo el tiempo estos bocadillos que se abren y lo importante es saber de dónde vienen, de qué capa vienen. Pues los bocadillos que se abren de todas las ideas del campo mental de toda la humanidad actual que se nutre del ancestral, está ahí. Es decir, cada pensamiento de cada ser humano en la actualidad, interfiriendo entre ellos, potenciándose y nutriéndose de todo lo que hay abajo. El inconsciente sistémico, es decir, lo que el conjunto de mis ancestros han creído que era cómo funcionaba el mundo. Ahí es nada, ¿eh? Obviamente, ¿de qué se nutre? De todos los demás. ¿Sí? Y luego el inconsciente propio, que hay una parte que nosotros no vemos, donde aquí está el guión de nacimiento, que es lo que vamos a ver ahora. El guión de nacimiento se nutre de todos ellos, pero es una manifestación directa y evidente del inconsciente sistémico, de nuestro sistema familiar y de nuestra propia experiencia de llegada al mundo. Y el inconsciente propio a través del guión de nacimiento se hace evidente. Por eso yo empiezo con el guión de nacimiento. Porque en el guión de nacimiento vemos correlación con todo lo sistémico, entendemos cómo está tocado, influido por el colectivo global, que está tocado porque se nutre del ancestral, que se basa en el arquetípico. Entonces, en algo que a mí me está pasando cada 4 meses, o en mi creencia de yo no valgo, puedo encontrar un raíl, podría encontrar un raíl, que esto es labor arqueológica y que no nos hace falta, pero si quisiéramos hacerlo, sería viable.
Podríamos encontrarlo en nuestro guión de nacimiento, nuestro árbol genealógico, el inconsciente colectivo, el inconsciente ancestral y el arquetípico. ¿Vale? Entonces, lo que os decía antes, teniendo en cuenta que esta es una realidad de una dimensión, pero que en otras dimensiones hay como copias, hologramas de este mismo sistema en muchos lados, muy distintos. Es decir, en la realidad que yo estoy colapsando, en lo que yo vivo hoy, en mi presente, puede haber esto de mi guión de nacimiento, esto de la creencia de cómo opera mi sistema familiar, mi relación con el dinero. Por ejemplo, esto, ¿no? Mi relación con el dinero, mi guión de nacimiento, obviamente mi vivencia experiencial, ¿no? Lo que yo he experimentado en esta vida que es resultado de todo esto. Mi guión de nacimiento, mi mandato de mi árbol genealógico, lo que hay en el inconsciente colectivo de la relación con el dinero, lo que hay en el inconsciente ancestral de la relación con la abundancia, incluso antes de que existiera el dinero, y lo que hay en el inconsciente arquetípico de todo esto. Pero, como hay realidades paralelas, yo puedo estar manifestando en mi presente algo que tenga un raíl en un holograma paralelo. Es decir, yo puedo estar manifestando en mi presente algo que se ha creado en mi guión de nacimiento que tiene que ver con algo inconsciente, pero no expresado, de mi árbol genealógico. Os pongo un ejemplo concreto para que podamos entender esto, que es, sé que es, tiene miga, ¿vale? Por ejemplo, la idea que yo tengo es que el dinero se gana con esfuerzo. Y eso lo puedo ver en mi guión de nacimiento porque cuando yo estaba en la barriga de mi madre, mi padre tenía que trabajar muy duro para traer dinero a casa. Y ese es el mandato que yo he integrado. Pero sin embargo, si yo voy abajo, en mi familia, el dinero llega fácilmente. Y digo, ostras, entonces ¿esto de dónde viene? ¿No viene sistémico? Sí, porque puede ser que la creencia no manifestada, pero sí en semilla de alguien de mi árbol genealógico, fuera la carencia, aunque viviera en la abundancia. Tenía la semilla de la carencia. ¿Entendéis? Entonces, tiene un raíl ahí. ¿Por qué? Porque a lo mejor se salta este y conecta con este. Completamente. Sí,